Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Seguir a Cristo en su sufrimiento. Bueno, aquí hay otra cosa que es importante entender sobre la practicidad del Evangelio de la calle, el Evangelio que da forma a nuestra manera de vivir. No solo nos consuela celebrar la victoria de este Cristo resucitado, la piedra angular, el Rey, sino que también estamos llamados a seguirle en su sufrimiento. Por eso leamos este pasaje de 1 de Pedro 2:18. Seguramente a algunos les costará oír y entender estas palabras, así que haremos una explicación luego y hablaremos del pasaje. Verso 18 dice: Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Wow, palabras muy duras. Lo primero que quiero decir es que es muy importante comprender que la institución romana de la servidumbre era fundamentalmente diferente de la esclavitud en régimen de propiedad que se extendió por Europa, América del Norte y del Sur. De hecho, el Nuevo Testamento asume que el tráfico de seres humanos es un pecado. 1 de Timoteo 1:10 dice: para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. 1 de Timoteo enumera junto a los inmorales sexuales, a los mentirosos y perjurios, a los esclavistas. Así que claramente no se trata de un pasaje que diga que la esclavitud tal y como la hemos llegado a entender está bien, porque la Biblia la nombra como un pecado. Lo que Pedro está haciendo es aplicar un principio que ha sido un principio central del Evangelio al aplicar el Evangelio a la vida cotidiana, que debemos vivir como vivimos, no por cómo nos tratan, sino porque somos hijos de Dios. El sufrimiento injusto puede tomar muchas formas, desde sentirnos maltratados en el lugar de trabajo hasta ser tratados injustamente por las autoridades. En estos casos, Pedro está diciendo que aunque el dolor es real, la recompensa de permanecer fieles a Dios en el sufrimiento es mucho mayor. Al hacer esto, los cristianos damos testimonios de nuestra fe y honramos con nuestras acciones a aquel que nos ha salvado. Hay una motivación interna que tiene que estar dentro de nosotros. No importa cómo nos traten, no importa cuán injustamente nos traten, el maltrato no cambia las reglas morales. Lo diré de nuevo. El maltrato no cambia las reglas morales. Las reglas morales para nosotros siguen siendo las mismas. Y sí, somos conscientes de que asumir esta actitud para muchos, incluso llamándose creyentes, no es aceptable. Pero recordemos el ejemplo de aquel que en realidad fue tratado injustamente, pues nunca hizo ningún mal, nuestro Señor Jesucristo. Podemos leerlo en Isaías 53:7-12, Mateo 11:28-30, Lucas 27 en adelante. Y lo que Pedro hace aquí para ayudarnos es elegir el ejemplo más escandaloso, porque si ese escandaloso ejemplo es cierto, entonces cuánto más cierto es para nosotros que no enfrentamos cosas tan difíciles. Si es correcto que un siervo, cuando está siendo literalmente golpeado por un mal amo, responda de manera que sea buena, cuánto más correcto es para nosotros en cualquier maltrato que estemos enfrentando no permitir que cambien las reglas morales internas de nuestro corazón. ¿Cuáles son los principios del Evangelio? Una vida de constante sumisión a Dios, un compromiso constante de honrar la autoridad humana,
un compromiso constante de hacer lo que es bueno, pase lo que pase, de estar dispuestos a sufrir. Tenemos que estar dispuestos a sufrir, porque si no estamos dispuestos a sufrir, vamos a ser personas deprimidas y enojadas, y recordar la gracia fortalecedora y gratificante de Dios. Ahí es donde el pasaje va. En conclusión, el versículo 1 de 1 de Pedro 2:19 habla de la importancia de soportar el sufrimiento injusto con paciencia y humildad, y de encontrar el significado de nuestras pruebas. Eso no significa que debemos buscar el sufrimiento, sino que cuando se nos presente debemos enfrentarlo de manera consciente y fiel. Al hacerlo, damos testimonio de nuestra fe, honramos a Dios con nuestras acciones y encontraremos fuerza y propósito en nuestras dificultades. Ahora, eso no significa que no luchemos contra la injusticia, pero significa que siempre lo hacemos en sumisión a Dios, siempre lo hacemos de manera que honre a la autoridad humana, y no soltamos nuestro compromiso de hacer lo que es bueno, pase lo que pase. Quiero que pensemos por un momento en esto. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a pasar por pruebas duras, injustas, malos tratos por el honor de nuestro Salvador? Recordemos, Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Amén. Meditemos en este versículo a lo largo de este día, mientras permanecemos coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like, y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.